Esa mañana me desperté como siempre me despierto, a las 5:15, con ese silencio particular que tiene Bogotá antes de que la ciudad decida empezar. Ese silencio que en Chapinero tiene algo de frío y algo de quietud y algo del olor a eucalipto que entra por la ventana del cuarto cuando el viento viene del cerro. Me levanté despacio, que es como me levanto desde que los huesos empezaron a pedirme que no los apurara. Me puse las pantuflas de lana que tengo junto a la cama desde hace años. Me eché el chal de hilo sobre los hombros y fui hacia la cocina a poner el tinto, que es lo primero que hago cada mañana desde que tengo memoria. Ese ritual del tinto de las 5:15 que es mío y que no negocio con nadie. Pasé por el corredor, y fue en el corredor donde algo me detuvo. Algo que no fue un ruido, ni una imagen, sino una sensación. Esa sensación que tiene el cuerpo cuando algo en el espacio no está como debería estar, aunque uno no pueda nombrarlo todavía. Me detuve. Miré hacia la puerta principal y vi que la cerradura era diferente. No la cerradura que yo había puesto hacía 12 años, cuando cambié las chapas, después de que a la vecina del segundo le habían robado. No la cerradura con el escudo dorado que yo conocía de memoria y que abría con esa llave pesada que colgaba del llavero con el dije de la Virgen del Carmen que me había regalado mi madre antes de que muriera. Era otra cerradura, nueva, brillante, instalada durante la noche mientras yo dormía en mi propio cuarto. Me acerqué despacio. Puse la mano en el pomo. Intenté girar. No giró. Intenté abrir el seguro interior. Estaba bloqueado desde afuera con una llave que yo no tenía. Y entonces escuché, desde el otro lado de la puerta, un ruido pequeño y deliberado. El ruido de alguien que está esperando que uno llegue hasta ahí para poder hacer lo que vino a hacer. Abrí el trinco de seguridad interior, el único mecanismo que seguía siendo mío, y entreví desde la rendija lo que había del otro lado. Marcela estaba parada en el umbral exterior de mi casa, la casa de Chapinero que yo había comprado en cuotas durante 17 años, cosiendo vestidos de novia a la luz de la Singer de mi madre. Con una llave nueva en la mano y esa sonrisa que tienen las personas cuando ejecutaron un plan y están en el momento en que se supone que el plan da resultado. Me miró a través de la rendija, siguió sonriendo, y me dijo, con esa voz de quien ha ensayado lo que va a decir para que salga con la exactitud que quiere: «Ya no es tu casa, abuela». Lo dijo despacio, lo dijo claro, lo dijo en la puerta de mi propia casa a las 5:20 de la mañana, con el frío de Bogotá entrando por la rendija y el olor a eucalipto del cerro mezclándose con el perfume caro que ella siempre usaba incluso a esas horas. Como si se hubiera arreglado para ese momento, como si ese momento mereciera presentación. Y detrás de ella, un paso más atrás, parado con los brazos a los lados y la vista fija en algún punto entre la puerta y el piso, estaba Sebastián. Mi hijo, mi único hijo. El hombre que yo había cargado 9 meses en el vientre y criado solo durante 27 años con estas manos que todavía tienen la forma de la Singer. Sebastián que escuchó lo que Marcela dijo. Sebastián que no dijo una sola palabra. Cerré la puerta por dentro. No la azoté, no la cerré con rabia. La cerré despacio, con ese mismo cuidado con que uno cierra las cosas que son de uno y que sabe que son de uno, aunque en ese momento haya alguien del otro lado que diga que no lo son. Volví por el corredor hacia mi cuarto. Me senté en el borde de la cama con el chal de hilo en los hombros y las pantuflas de lana en los pies, y el frío de Bogotá instalado en el pecho de una manera que no era del todo el frío de afuera, sino también otra cosa. Esa otra cosa que uno siente cuando alguien que quiere le hace algo que no tiene nombre bueno, pero que tiene nombre igual. Me quedé sentada un momento, mirando el cuarto que era mío desde hacía más de 30 años,
la cómoda con el espejo ovalado que había sido de mi madre, la foto de Fernando en el velador, la foto de Sebastián de cuando tenía 6 años y se había subido al nogal del patio y sonreía desde arriba, con esa sonrisa que no había cambiado, aunque todo lo demás sí hubiera cambiado. Y tomé el celular y marqué un solo número. Me llamo Remedios Castañeda. Tengo 65 años. Nací en Manizales, en una casa de bahareque con tejado de barro, donde mi madre tenía una Singer de pedal en la sala y pasaba las tardes cosiendo mientras nosotras, mis 3 hermanas y yo, hacíamos las tareas en la mesa del comedor con el sonido de la máquina de fondo, ese sonido rítmico y constante que para mí siempre ha sido el sonido del hogar, el sonido de las cosas que se construyen con paciencia y con hilo. Soy modista y bordadeira. Cosí durante más de 30 años, primero en Manizales y después en Bogotá, vestidos de novia y de 15 años, y de grados y de primera comunión, y de todo lo que la gente necesita para los momentos en que quiere verse de cierta manera, que son los mismos momentos en que más agradecen que alguien se los haga bien. Monté mi atelier en la sala de esta casa de Chapinero desde el día en que llegué a vivir aquí. Arrinconé el sofá contra la pared del fondo. Puse la Singer en el centro, junto a la ventana que da a la calle para tener luz natural. Colgué las telas en el perchero largo que Fernando me había construido con caños de PVC antes de que muriera, y desde ese día, esta sala fue simultáneamente mi sala y mi lugar de trabajo, y el espacio que me pagó la vida durante décadas. Enviudé a los 38 años. Fernando, mi marido, murió en un accidente en una obra de construcción en el norte de Bogotá, un miércoles de agosto, cuando una estructura metálica que estaban soldando cedió y él estaba encima. Tenía 40 años, Sebastián tenía 10. Yo me quedé con él, con la Singer de mi madre que había traído de Manizales en el bus envuelta en cobijas, con la casa que todavía le debía al banco 12 años de cuotas mensuales, con las manos que sabían hacer lo que sabían hacer, y con ese duelo silencioso que aprendí a cargar sin mostrarlo demasiado, porque Sebastián me miraba todo el tiempo buscando señales de si íbamos a estar bien, y yo quería que las señales dijeran que sí, aunque por dentro no siempre supiera si era verdad. Quiero que entiendan lo que fue pagar esa casa sola cosiendo vestidos de novia en Bogotá. La cuota mensual del crédito eran 420,000 pesos colombianos cuando Fernando murió, que en esa época era una suma que yo podía cubrir si tenía 3 o 4 encargos grandes al mes. 3 o 4 encargos grandes al mes significa 3 o 4 novias, o 3 o 4 quinceañeras, o 3 o 4 graduadas que confiaron en mí para el día más importante de sus vidas hasta ese momento. Lo que significa 3 o 4 meses de trabajo en cada una porque los vestidos de novia no se hacen en una semana. Lo que significa que yo tenía siempre varias prendas en simultáneo en distintos estados de avance, telas cortadas sobre la mesa, hilvanados pendientes, encajes esperando ser cosidos a mano porque la máquina no hace el trabajo fino que hace la mano. Me levantaba a las 5, que es mi hora de siempre, ponía el tinto, y antes de que Sebastián se levantara para el colegio, yo ya había cosido 2 horas. Cuando él se iba al colegio seguía cosiendo. Cuando volvía yo estaba todavía en la Singer o acababa de levantarme de ella con la espalda dolorida de estar inclinada sobre la tela. Cosí durante años con esa constancia que tienen las personas que no tienen otra opción que ser constantes, y con ese amor por el oficio que hace que la constancia no sea solo disciplina, sino también vocación. Cada vestido que salió de esta sala tuvo algo de mí adentro. Cada punto, cada hilera de bordado, cada aplique de encaje que pegué a mano con aguja e hilo en las madrugadas cuando Sebastián dormía, tenía adentro algo de estas manos y algo de este amor por lo bien hecho que me enseñó mi madre con la Singer de pedal en Manizales. Hubo meses en que no alcanzaba. Hubo meses en que el encargo se retrasaba
o la clienta cambiaba de opinión, o la tela que habíamos escogido resultaba ser más cara de lo que habíamos calculado, y el margen se achicaba hasta casi desaparecer. En esos meses hacía lo que hacen las mujeres como yo cuando no alcanza. Recortaba en todo lo que se podía recortar, que era casi todo menos la cuota del banco y la comida de Sebastián. Recortaba en mi ropa, que compraba en el mercado de las pulgas del Restrepo y que arreglaba yo misma para que durara más. Recortaba en el pasaje, caminando lo que podía caminar aunque lloviera, que en Bogotá llueve mucho. Recortaba en los gustos propios, que eran tan pocos que recortarlos era casi un gesto simbólico, pero que igual hacía porque los gestos simbólicos también cuentan cuando uno está aprendiendo a vivir con menos. Hubo un diciembre en que vendí el anillo de compromiso que Fernando me había puesto, un anillo de oro delgado con un granate pequeño que él había comprado en una joyería del centro de Manizales con 3 meses de ahorro antes de que nos casáramos. Lo vendí en una joyería del barrio por 850,000 pesos colombianos, que en ese entonces me salvaron el fin de año. Guardé el recibo de la venta en el cajón de la cómoda. No sé por qué lo guardé. Quizás porque tirar el recibo de lo último que queda de alguien se siente como tirarlo a él también. Ese recibo lo tengo todavía, amarillo y doblado, en el mismo cajón. Sebastián creció siendo un niño serio y callado, que leía mucho y hablaba poco, que tenía pocas amistades pero las cuidaba, que llegaba del colegio, saludaba, hacía las tareas y a veces se quedaba mirando la Singer mientras yo cosía con esa expresión de los niños que están pensando algo que todavía no tienen palabras para decir. Una vez me preguntó si me cansaba coser todo el día. Le dije que sí, que los hombros dolían y los ojos dolían, pero que también me gustaba, que había algo en ver la tela transformarse en algo que la señora que lo iba a poner no había podido imaginar sola, que me daba una satisfacción que no sabía comparar con otra cosa. Me miró un momento y dijo, «Como cuando armo un rompecabezas». Le dije que sí, exactamente como eso. Sebastián fue buen estudiante. Entró a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional. Se recibió, consiguió trabajo en una empresa de tecnología en el norte de Bogotá que le pagaba bien, y empezó a tener una vida que yo miraba desde lejos, con el orgullo callado de quien sabe que lo que costó valió la pena, aunque nadie haga el cálculo en voz alta. Sebastián conoció a Marcela hace 4 años. Era administradora de empresas, trabajaba en una firma de consultoría del centro, venía de una familia de Bogotá con dinero propio y apellidos que en esta ciudad tienen peso. Me la presentó en un almuerzo en esta casa de Chapinero, un domingo de marzo con el sol que a veces tiene Bogotá, que hace olvidar que la mayor parte del tiempo es gris. Marcela era una mujer de presentación impecable, ropa de marca pero sin ostentación, modales cuidados, una inteligencia práctica que se notaba en la manera en que organizaba una conversación. Me saludó con un beso en la mejilla. Me dijo que la casa tenía mucho encanto, que la Singer era una pieza preciosa, que el bordado del mantel de la mesa era hermoso. En ese momento pensé que era una mujer que sabía mirar las cosas. Después entendí que saber mirar las cosas no es lo mismo que saber valorarlas. Cuando me enteré de que iban a casarse, sentí lo que siente una madre cuando su hijo elige a alguien para la vida, una mezcla de alegría y de vértigo, esa sensación de que algo que había sido solo tuyo durante años va a tener que aprender a ser de todos sin que eso lo disminuya. Ayudé con la boda de la manera en que ayudo con todo, con las manos. Cosí el vestido de novia de Marcela, no porque me lo pidieran, sino porque yo se lo ofrecí, porque coser el vestido de novia de la nuera era para mí una manera de decirle bienvenida con el lenguaje que conozco mejor. Tardé 4 meses en hacerlo, con una tela de micado importada, que costó 900,000 pesos colombianos que yo pagué, con un bordado de pedrería en el escote que hice a mano durante semanas en las noches,
con una cola de 2 metros que requirió una precisión de corte que pocas máquinas pueden lograr, pero que la Singer hace con una suavidad que yo conozco de memoria. El vestido quedó perfectamente. Marcela se lo puso el día de la boda y estaba radiante. Y en el momento en que la vi caminar hacia el altar, con esa tela cayendo sobre sus hombros, sentí algo de lo que siento siempre cuando veo a alguien ponerse algo que yo cosí. Ese orgullo particular de quien pone su trabajo en el cuerpo de otro y lo ve moverse. Nadie en la boda mencionó quién había cosido el vestido. No importa. O importó y lo guardé. Se vinieron a vivir conmigo después de la boda, porque el apartamento que arrendaban en Usaquén se les venció el contrato y la búsqueda de otro estaba tomando más tiempo del que esperaban. Me lo pidieron con esa amabilidad de la que tiene el favor calculado, con fechas y condiciones y promesas de que sería temporal. Les dije que sí, claro que les dije que sí, porque era mi hijo, porque la casa era grande para mí sola, porque pensé que tener a Sebastián cerca después de años en que las visitas se habían ido espaciando era algo que quería aunque viniera con condiciones. Lo que no calculé, o lo que calculé mal, fue que Marcela tenía una idea muy clara de cómo debía funcionar una casa y que esa idea no tenía mucho espacio para las maneras de quien había vivido en esa casa durante 30 años antes de que ella llegara. Las primeras señales fueron pequeñas, de esas que uno ve y guarda, porque en el momento no tienen el tamaño suficiente para hacerse un argumento, pero que van acumulando un peso que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Marcela reorganizó la cocina la primera semana, movió las ollas y los condimentos, y los utensilios que yo había tenido en el mismo lugar durante décadas. Y cuando llegué a cocinar, tuve que buscar la cuchara de palo como si fuera la primera vez que la necesitara en mi propia cocina. Le dije con calma que prefería las cosas en su lugar. Me dijo que el nuevo orden era más eficiente. No discutí. Seguí buscando la cuchara de palo en el nuevo lugar. Primera vez que me callé cuando no debía haberme callado. Marcela tenía también una manera de hablar de la casa que me inquietaba de una forma que no sabía precisar del todo. Hablaba de nuestro espacio y de lo que necesitamos cambiar y de el estilo que queremos darle, con esa naturalidad de quien asume que su opinión sobre un lugar tiene el mismo peso que la opinión de quien construyó ese lugar ladrillo a ladrillo. Una vez, delante de una amiga que había venido a visitarla, describió la casa como un proyecto en proceso y señaló la Singer con un gesto que decía que eso era parte de lo que estaba en proceso. La amiga miró la Singer y dijo que era un mueble muy antiguo y que hacía pesado el ambiente de la sala. Marcela sonrió de esa manera que tienen las personas cuando alguien dice en voz alta lo que ellas estaban pensando, pero que no habían dicho todavía. Yo estaba en la cocina y lo escuché todo. No dije nada. Entré a la sala. Pasé la mano por la cubierta de la Singer como quien saluda a alguien y fui a mi cuarto. Sebastián en todo esto era lo que había sido esa mañana en la puerta, presente y en silencio. No en el silencio de quien no opina, sino en el silencio de quien decidió no meterse, que es una decisión que tiene su propio peso moral, aunque se presente como neutralidad. Cuando yo le decía algo sobre lo que pasaba, sobre los cambios que Marcela hacía sin consultarme, sobre las frases que yo escuchaba y que me llegaban de cierta manera, Sebastián me decía que Marcela era así, que no lo hacía con mala intención, que yo tenía que entender que ellos también necesitaban sentir el espacio como suyo, que yo tenía que entender. Siempre yo la que tenía que entender. Nunca una conversación donde alguien le dijera a Marcela que yo también tenía algo que entender, que era la dueña de la casa donde vivían y que eso merecía por lo menos una consideración que no fuera la de «es lo que hay mientras conseguimos algo propio». Lo que Marcela no sabía,
Lo que nadie sabía excepto mi hermana Dolores y el banco que me había dado el crédito hacía 30 años, era la historia completa de esta casa. No solo que era mía, que eso Marcela sí lo sabía, y era precisamente lo que quería cambiar, sino cómo había llegado a ser mía, lo que había costado, lo que representaba cada metro cuadrado de estas paredes. Esta casa de Chapinero la había comprado Fernando y yo el año en que Sebastián cumplió 2 años, con un crédito hipotecario a 20 años, que en ese entonces nos parecía una eternidad y que resultó serlo, pero por razones que no habíamos planeado. Cuando Fernando murió me quedaban 17 años de cuotas por pagar, 17 años de cuotas mensuales que pagué con la Singer, una costura a la vez, un vestido de novia a la vez, una madrugada a la vez. La última cuota la pagué hace 13 años, en una mañana de lunes de noviembre, y cuando el banco me mandó el PAS, y salvo fui con ese papel al notariado del barrio, y lo hice protocolizar, y lo guardé en la carpeta de documentos que tenía en el cajón del armario, donde guardo todo lo importante, junto al certificado de tradición y libertad de la casa que pedía cada vez que algo me preocupaba, porque en el registro civil había aprendido de ver lo que le pasaba a la gente que no tenía sus papeles en orden, que los documentos son los que dicen la verdad cuando todo lo demás es ruido. Dolores lo sabía porque Dolores siempre lo había sabido todo. Dolores Castañeda, mi hermana mayor, 68 años, que estudió Derecho en la Universidad de Antioquia en Medellín, cuando estudiar Derecho siendo mujer y siendo de familia sin dinero requería una combinación de inteligencia y de terquedad que Dolores siempre tuvo en abundancia, que ejerció durante 30 años como abogada especialista en Derecho Inmobiliario antes de jubilarse hace 4 años, y que desde su apartamento de El Poblado en Medellín me llamaba cada domingo a las 10 de la mañana sin fallar para preguntarme cómo estaba, que era la pregunta más simple y la más valiosa que alguien puede hacerle a otro. Dolores, que había estado en el funeral de Fernando y que me había dicho esa tarde en el cementerio, con esa voz directa que tiene desde que éramos niñas: Remedios, vos tenés los papeles de la casa, tenés las manos que saben coser, y tenés a Sebastián. Con eso alcanza para seguir. Dolores, que había revisado cada contrato que yo había firmado relacionado con la casa a lo largo de los años. Dolores, cuyo número yo tenía grabado en el celular con la descripción que le había puesto hacía 10 años y que nunca había cambiado. Dolo, la que sabe. Esa mañana, sentada en el borde de mi cama con el chal de hilo y las pantuflas de lana y el frío de Bogotá instalado en el pecho, marqué ese número. Eran las 5:25 de la mañana. Dolores en Medellín también se levanta temprano. Siempre fue así. Y cuando contestó al segundo timbre con esa voz que no tiene somnolencia, porque Dolores es de las personas que cuando se despiertan del todo, le dije sin preámbulo: Dolo, Marcela cambió las chapas de mi casa anoche mientras dormía. Estoy encerrada en mi propio cuarto porque no tengo llave de la cerradura nueva. Sebastián está afuera con ella y no dijo nada. Hubo un silencio de exactamente 2 segundos, que fue el tiempo que Dolores necesitó para procesar la información y pasar al modo que yo conocía de ella en las situaciones que requerían acción. Ese modo eficiente y frío que le había dado 30 años de litigios y que no se va aunque uno se jubile. Y entonces dijo: ¿Tenés los documentos de la casa a mano? Le dije que estaban en el cajón del armario. La escritura, el PAS y, salvo del banco, el certificado de tradición. Le dije que sí, todo. La cerradura que ella puso, la puso ella misma o llamó a un cerrajero. Le dije que no sabía, que había amanecido con la cerradura cambiada. Bien, dijo Dolores, no hagas nada todavía. En menos de 1 hora te llamo de vuelta. Colgué el teléfono. Fui al armario. Saqué la carpeta de documentos de la casa y la revisé para confirmar que estaba completa.
la escritura pública de compraventa original, el paz y salvo del banco con la fecha del último pago, el certificado de tradición y libertad actualizado que había pedido hacía 6 meses, la copia del impuesto predial al día, la copia de los servicios públicos a mi nombre. Todo en orden, todo perfectamente mío. Lo puse sobre la cama junto a mí y esperé. Antes de contarles lo que pasó en esa hora, lo que Dolores hizo desde Medellín con una sola llamada propia, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si algo de lo que acaban de escuchar les resultó conocido o les hizo pensar en alguien, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias, y yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar que lo que sienten tiene nombre y que tienen más recursos de los que creen. Dolores llamó a los 43 minutos, no a la hora, sino a los 43 minutos, que yo conté porque estaba sentada en la cama con la carpeta de documentos y el celular en la mano y el reloj del velador que había sido de mi madre, marcando cada minuto con ese tic suave que tiene hace 30 años. Dolores llamó y me dijo lo siguiente con esa claridad de quien ha organizado los hechos en el tiempo exacto que tenía disponible. Había llamado a un colega suyo en Bogotá, el doctor Vargas Montoya, abogado penalista con quien había trabajado en casos de derecho inmobiliario durante años y que estaba disponible esa mañana. Lo que Marcela había hecho tenía nombre jurídico en Colombia: perturbación a la posesión y usurpación de inmueble habitado, que en el Código Penal colombiano son conductas que pueden dar lugar a acción penal. El hecho de que yo estuviera dentro de la casa cuando la cerradura fue cambiada y que ahora no pudiera salir ni entrar libremente era un agravante. El doctor Vargas Montoya había contactado a un cerrajero de confianza que podía estar en la casa en 20 minutos con una orden de restablecimiento de acceso, y él mismo llegaría media hora después con los documentos necesarios para iniciar las acciones pertinentes si Marcela no cedía voluntariamente. «Remedios», me dijo Dolores antes de colgar, «vos sos la dueña de esa casa. Tenés todos los papeles, la ley está de tu lado. Lo único que tenés que hacer ahora es abrirle la puerta al cerrajero cuando llegue y no decir nada más que lo necesario hasta que llegue el doctor Vargas». 20 minutos después tocaron a mi puerta. No la puerta principal, sino la ventana de mi cuarto que da al patio interior de la casa, que tiene una reja pero que queda a nivel de la calle interna. Era el cerrajero que había mandado el colega de Dolores, un hombre de unos 40 años con overol gris y una caja de herramientas, y esa eficiencia tranquila de quien hace su trabajo sin necesitar más contexto del que tiene. Le mostré la carpeta con los documentos a través de la reja. Los revisó brevemente, los fotografió con el celular y me dijo que iba a la puerta principal. Lo escuché trabajar desde el corredor, ese sonido metálico y preciso de alguien que sabe lo que hace con una cerradura, y al cabo de 15 minutos escuché el clic definitivo y la puerta principal se abrió desde afuera. Marcela estaba en la sala cuando entró el cerrajero. Sebastián estaba en la cocina. Ambos me miraron cuando yo salí del corredor hacia la sala con la carpeta de documentos en la mano y el chal de hilo todavía sobre los hombros, como si yo fuera quien estaba fuera de lugar en ese espacio y no quien acaba de recuperar el acceso a su propia casa. Marcela dijo algo. Empezó a decir algo sobre que no entendía qué estaba pasando, que la cerradura la habían cambiado por razones de seguridad, que había habido un problema con la chapa anterior, que ella lo había organizado para proteger a todos. Lo dijo con esa fluidez de quien tiene respuestas preparadas para las preguntas que sabe que van a llegar. Yo no le respondí. Puse la carpeta sobre la mesa donde tenía la Singer, junto a la tela que tenía en proceso, y esperé. El doctor Vargas Montoya llegó 35 minutos después del cerrajero. Era un hombre de unos 55 años, traje oscuro,
maletín de cuero, con esa presencia que tienen los abogados que han pasado décadas en salas de audiencia y que saben que la manera en que uno entra a un lugar dice tanto como lo que dice después. Entró, me saludó, revisó los documentos que yo le extendí, confirmó lo que Dolores le había dicho y le explicó a Marcela, con una precisión que no era agresiva, pero que tampoco dejaba espacio para la interpretación, lo que había hecho y las implicaciones que tenía lo que había hecho. Habló de perturbación a la posesión. Habló del artículo del Código Penal. Habló de la diferencia entre vivir en una casa y ser propietaria de una casa, y de cómo esa diferencia en este caso era perfectamente clara y perfectamente documentada. Marcela escuchaba con esa expresión que tienen las personas cuando algo que planearon empieza a salir de una manera que no habían calculado, cuando los ángulos del plan que parecían cubiertos resultan no estar tan cubiertos como se creía. Sebastián salió de la cocina en algún momento durante esa explicación y se quedó parado en el umbral entre la cocina y la sala, mirando alternativamente a mí, a Marcela y al doctor Vargas Montoya, con esa expresión de alguien que está procesando varias cosas al mismo tiempo y que ninguna de ellas le resulta cómoda. Era la primera vez en toda esa mañana que yo lo veía con algo diferente al silencio en la cara. Lo que vi en su cara en ese momento era algo que se parecía al reconocimiento, esa expresión particular de quien finalmente ve lo que había estado eligiendo no ver, y que ahora no puede elegir no verlo más, porque está frente a él en la sala de la casa de su madre, con un abogado explicando las consecuencias legales de lo que su esposa había hecho mientras él dormía o fingía dormir, o simplemente no. Hacía nada que no fuera el silencio. El doctor Vargas le explicó a Marcela que tenía dos opciones. Podía entregar voluntariamente la llave nueva que había mandado a hacer, desistir de cualquier pretensión sobre la propiedad y firmar un documento reconociendo los hechos, en cuyo caso la señora Castañeda evaluaría si procedía con acciones penales o no. O podía no hacerlo, en cuyo caso él procedía de inmediato con la denuncia ante la Fiscalía y con las medidas cautelares pertinentes. Lo dijo con esa voz que no levanta el tono porque no necesita levantarlo. Marcela miró a Sebastián. Sebastián la miró a ella. Y en ese silencio entre los dos yo vi algo que me llegó de una manera diferente a todo lo que había sentido esa mañana. Vi que Sebastián no iba a defenderla. No porque yo se lo hubiera pedido, no porque el abogado se lo hubiera impedido, sino porque en algún lugar de esa mañana larga, entre la puerta y el cerrajero y el abogado y la carpeta de documentos que decía mi nombre en letras que no admitían discusión, Sebastián había llegado a algún límite que tampoco él había calculado que existía, pero que estaba ahí. Marcela entregó la llave, la firmó el documento. El doctor Vargas guardó todo en su maletín, me dejó su tarjeta y le dijo que lo llamara si necesitaba algo más, y se fue con la misma presencia con que había llegado. El cerrajero ya se había ido antes, y nos quedamos los tres en la sala, Marcela, Sebastián y yo, con la Singer en el centro junto a la ventana y la tela en proceso sobre la mesa y el frío de Bogotá que seguía siendo el mismo frío de siempre, aunque todo lo demás hubiera cambiado en las últimas 2 horas. Le dije a Marcela lo que había estado pensando mientras esperaba que llegara el cerrajero, sentada en la cama con la carpeta de documentos, con las pantuflas de lana y el chal de hilo y el tic del reloj de mi madre contando los minutos. Lo dije mirándola, sin rabia, con esa voz que uno encuentra cuando ha pasado por la rabia y llegó al otro lado. Marcela, yo cosí el vestido con el que te casaste con mi hijo. Lo cosí durante 4 meses con mi propia tela y mi propio hilo y mis propias manos porque quería darte la bienvenida de la única manera que sé dar bienvenidas. Y esta mañana te desperté sin llave en mi propia puerta, con voz del otro lado diciéndome que ya no era mi casa.
No te voy a explicar lo que eso significa porque creo que ya lo sabes. Lo que sí te voy a decir es esto. Tenés razón en algo. Ya no es mi casa de la manera en que era antes, cuando yo no sabía que necesitaba defenderla. Ahora es mi casa más que nunca, porque hoy todos saben que siempre lo fue. Marcela no respondió. Hubo un silencio que tenía la textura de las cosas que no tienen respuesta, porque la respuesta ya la dio el momento, no las palabras. Y entonces le hablé a Sebastián, que seguía en el umbral de la cocina. Y vos, hijo, tenés que decidir dónde estás parado. No ahora mismo, no hoy, pero pronto. Porque el silencio también es una decisión y tiene consecuencias que no siempre se calculan de antemano. Sebastián no dijo nada en ese momento tampoco, pero esta vez el silencio era diferente al de la mañana en la puerta. Este silencio no era el silencio de la complicidad, sino el silencio de alguien que está escuchando de verdad lo que se le está diciendo y que sabe que tiene que hacer algo con ello, aunque todavía no sepa qué. Llamé a Dolores cuando se fueron al cuarto, no a gritar ni a llorar, ni a celebrar nada, sino a contarle lo que había pasado con esa calma particular que tiene uno cuando algo que estuvo en peligro está de nuevo en su lugar. Dolores me escuchó, hizo las preguntas que hacen los abogados para confirmar que los hechos son como uno los cuenta, y cuando terminé me dijo, «Bien hecho, Remedios, ¿cómo estás?» Le dije la verdad, cansada, fría todavía del susto de la mañana, pero entera. Con los documentos en la mano y la Singer en la sala y el tinto que todavía no había podido tomar porque la mañana se había llenado de otras cosas. Dolores se rió, esa risa suya que tiene algo de ronco y algo de cariño, y me dijo, «Anda a tomarte ese tinto, hermana. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Y ahora quiero hacer una pausa y preguntarles algo, porque siempre que cuento estas cosas, me doy cuenta de que no sé desde dónde me escuchan. ¿De qué ciudad o de qué país me están escuchando hoy? Déjenmelo en los comentarios. De verdad, me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Me sorprende siempre cuántas personas en lugares tan distintos viven situaciones tan parecidas. Y eso, aunque suene raro, me da algo que no sé nombrarlo del todo, pero que se parece mucho a no estar sola. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Estoy aquí leyendo cada mensaje. Lo que pasó en los días y las semanas siguientes no fue inmediato ni ordenado, que es como son siempre las cosas reales. Marcela y Sebastián seguían en el cuarto del segundo piso porque yo no los había echado, que era una diferencia importante, la diferencia entre recuperar lo que es de uno y usar ese poder para dañar al que uno quiere. No los eché. Pero las cosas entre nosotros tres cambiaron de temperatura de una manera que era difícil de ignorar, aunque nadie la nombrara directamente. Marcela se movía por la casa con una cautela que antes no tenía, como quien sabe que el terreno que pisaba resultó ser diferente de lo que calculó y que necesita recalibrar antes de volver a moverse con la misma confianza. Sebastián empezó a bajar a la sala en las tardes, solo, sin Marcela, a sentarse en el sofá mientras yo cosía, igual que cuando era niño y se quedaba mirando la Singer con esa expresión de quien está pensando algo que no tiene palabras todavía. Una tarde, una semana después de la mañana de la cerradura, Sebastián se sentó en el sofá y estuvo un rato en silencio mientras yo cosía, y después dijo, sin mirarme, con la vista en las manos que tenía sobre las rodillas, «Mamá, yo sabía que ella estaba pensando en hacer algo con la casa. No sabía qué era esto, pero sabía que estaba pensando en algo». Lo dije con esa voz de quien finalmente dice lo que llevaba guardando. No lo interrumpí. Cuando terminó, le pregunté, «¿Y por qué no me dijiste nada?» Tardó en responder. «Porque tenía miedo de quedar en el medio.
Le dije lo que había estado pensando desde esa mañana en la puerta, lo que le había querido decir cuando estaba parado en silencio al lado de Marcela. Sebastián, vos llevas años en el medio. El problema es que en el medio no hay posición. Hay solo una manera de no tomar ninguna. Y no tomar ninguna es también una manera de tomar una. Y esta mañana, cuando te quedaste callado en esa puerta, tomaste una. No la que querías tomar, quizás, pero la tomaste. Sebastián me miró. Tenía los ojos brillantes de esa manera que tienen los ojos cuando algo que se dijo llegó exactamente donde tenía que llegar. Asintió. Y ese asentimiento pequeño y honesto, fue más que todo lo que hubiera podido decir. Las conversaciones que siguieron entre nosotros dos, sin Marcela, fueron de las más difíciles y de las más necesarias que habíamos tenido desde que Sebastián era adulto. Hablé de cosas que nunca había dicho en voz alta. De lo que había significado pagar esta casa sola durante 17 años con la Singer, de las cuotas contadas, de los meses en que no alcanzaba y yo no le decía para no preocuparlo, del anillo de compromiso de Fernando que vendí ese diciembre en la joyería del barrio, de lo que había sentido esa mañana cuando vi la cerradura nueva y después escuché a Marcela decirme que ya no era mi casa. Lo dije sin rabia, que para entonces ya había pasado por la rabia y la había dejado ir. Lo dije con la precisión de alguien que ha tenido tiempo de pensar lo que quiere decir y que lo dice porque importa que exista en algún lugar fuera de la cabeza de uno. Sebastián escuchó todo. En algún momento de esa tarde larga empezó a llorar sin hacer ruido, de esas maneras de llorar que los hombres que aprendieron a no mostrar el dolor a veces tienen cuando el dolor es demasiado para la contención, y yo no dije nada porque a veces lo mejor que uno puede hacer es simplemente estar ahí mientras otro llora lo que tiene que llorar. Me dijo que lo sentía, que lo de la cerradura no era lo único que lo arrepentía, que había muchas cosas de los últimos años que veía de manera diferente ahora y que no sabía cómo deshacer, pero que tampoco quería dejar sin decir. Le respondí lo que llevaba días pensando, lo que Dolores me había ayudado a formular en una de nuestras llamadas de domingo cuando le conté cómo estaban las cosas. Sebastián, el perdón no se da porque el otro lo pida. Se trabaja para uno mismo, para no cargar con el rencor que pesa más al que lo carga que a quien va dirigido. Y sí, creo que algún día voy a perdonar completamente lo que pasó, no porque no haya dolido, sino porque cargar ese dolor me hace daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a ser lo que era antes de esa mañana. Lo que cambió, cambió. Y lo que tiene que cambiar de ahora en adelante, lo tenés que cambiar vos, con Marcela, con esta casa, con la manera en que te parás cuando hay algo que debes decir. Sebastián habló con Marcela esa semana, conversaciones que yo no escuché porque no eran mías sino suyas, conversaciones que tenían que pasar entre ellos para que alguna de las cosas que estaban mal pudiera empezar a tener posibilidad de ser diferente. Lo que me contó Sebastián de esas conversaciones, lo que eligió contarme, era que Marcela había reconocido que lo que había hecho había estado mal, que lo había planeado en un momento de frustración que no justificaba lo que había hecho, aunque explicara el origen. No era suficiente todavía, pero era un principio de honestidad que no había existido antes de ese momento. Y los principios de honestidad, aunque pequeños e imperfectos, son la única materia con que se pueden construir cosas que duren. Le dije a Sebastián que si querían seguir viviendo en la casa mientras buscaban algo propio, iba a ser con condiciones claras. Un contrato de comodato firmado ante notario, con los derechos y las obligaciones de todas las partes escritos en papel, con mis derechos como propietaria explícitos y reconocidos, y con la condición de que cualquier modificación al inmueble, incluyendo cualquier cosa relacionada con las cerraduras, requería mi autorización escrita.
Sebastián dijo que lo aceptaba. Me preguntó si Marcela podía hablar conmigo. Le dije que sí, que podía. Marcela vino a la sala una tarde, sola, con ese mismo traje con que había llegado a almorzar la primera vez que Sebastián me la trajo, y se sentó en el sofá frente a mí, que estaba en la Singer terminando un encargo. No me habló de lo que había pasado en términos que reconocieran del todo la gravedad de lo que había hecho, que era algo que yo no esperaba de ella en ese momento y que quizás nunca iba a esperar, porque hay personas que reconocen el error y personas que reconocen las consecuencias del error, y son categorías diferentes, y Marcela era de las segundas. Pero me dijo algo que guardé porque tenía algo de verdad en el centro, aunque estuviera rodeado de todo lo demás. Me dijo que entendía que yo había construido algo que valía más de lo que ella había calculado, que la casa era más de lo que había visto cuando llegó, que lo que yo representaba en la vida de Sebastián era más de lo que ella había querido ver. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento. Y el reconocimiento, cuando viene de alguien que no tiene costumbre de darlo, tiene su propio peso. Le respondí lo que llevaba días queriendo decirle, con esa calma que uno gana cuando ya no necesita el reconocimiento del otro para saber lo que vale. Marcela, yo cosí tu vestido de novia con mis manos durante 4 meses. Eso no lo hice para que me lo agradecieras, lo hice porque era mi manera de recibirte. Y lo que pasó después no borra eso, ni eso borra lo que pasó después. Los dos existen al mismo tiempo y los dos son verdad. Lo que importa es lo que hagamos con eso de ahora en adelante. Marcela asintió. No dijo más. Y yo volví a la Singer, que me esperaba con el encargo sin terminar, y cosí durante un rato más mientras la tarde de Bogotá se ponía gris por la ventana y el olor a eucalipto del cerro seguía entrando como siempre entra. El contrato de comodato lo firmamos ante el notario de Chapinero un martes de mayo. Sebastián, Marcela y yo, con los 3 nombres en el papel y los derechos de cada uno claros y escritos y verificables. Y cuando puse mi firma al lado de la firma de mi hijo en ese documento, sentí algo que era difícil de nombrar, pero que tenía que ver con la diferencia entre tener algo y saber que uno lo tiene, entre ser dueña de algo y ejercer esa propiedad con la claridad que merece. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no de la casa, sino de las relaciones que vivían en ella y de la relación más importante, que era la que yo tenía conmigo misma. Empecé a coser de manera diferente, no con menos compromiso, sino con más libertad, eligiendo los encargos que quería aceptar y declinando los que no me interesaban sin sentir que tenía que justificar la elección, tomando los encargos que me daban placer y no solo los que me daban ingresos, que después de 30 años de pagar cuotas y criar a Sebastián, yo podía por fin permitirme esa distinción. Retomé el bordado de altar que había dejado años atrás, porque requería mucho tiempo y los tiempos siempre habían estado ocupados por otras cosas. Ese bordado fino con hilos de seda y oro que mi madre me había enseñado y que yo nunca había practicado lo suficiente como para hacerlo bien del todo. Empecé a practicarlo en las tardes, sin prisa, con esa paciencia particular que uno desarrolla cuando ya no tiene que apurarse para llegar a ningún lado porque ya llegó. Dolores me habló de un grupo de artesanas del barrio de Chapinero, mujeres de entre 40 y 70 años que se reunían los viernes en la tarde en una sede comunal de la carrera 10ª a compartir técnicas y proyectos y todo lo que las personas que hacen cosas con las manos comparten cuando se juntan, que es más de lo que parece desde afuera. Fui el primer viernes con un bordado en proceso y sin saber qué esperar. Encontré mujeres que conocían la Singer como yo la conocía, mujeres que habían bordado toda su vida, mujeres que estaban aprendiendo, mujeres que tenían historias en las manos que se parecían a la mía, aunque los detalles fueran distintos. Empecé a ir todos los viernes. Aprendí técnicas que no conocía.
Enseñé técnicas que yo sabía y que otras no conocían. Y descubrí que compartir lo que uno sabe tiene un sabor diferente a guardarlo, que el conocimiento crece cuando se da aunque eso parezca contradictorio, que las manos que enseñan aprenden más de lo que enseñan. Empecé también la reforma del cuarto del fondo que había estado pensando hacer desde hacía años y que siempre había quedado para después, porque el después siempre tenía algo más urgente. Era el cuarto que daba al patio interior, el cuarto con la ventana que miraba el nogal y las materas que yo había tenido ahí desde siempre y que con el tiempo se habían descuidado porque no había tenido el espacio mental para cuidarlas. Lo reformé con calma, sin apuro, pintando las paredes de ese verde oscuro que a mí me gusta y que nunca había puesto en ninguna pared de la casa, porque siempre había algo o alguien cuya opinión yo había priorizado sobre la mía. Lo pinté de verde oscuro y quedó exactamente como yo lo había imaginado, y no le pregunté a nadie si le parecía bien. Colgué en las paredes los bordados que había hecho a lo largo de los años y que tenía guardados en cajones, porque nunca habían tenido un lugar visible donde estar. Puse una butaca junto a la ventana. Puse en la mesita al lado de la butaca el jarrón con la flor seca que Fernando me había regalado antes de morir y que yo había conservado en una caja de madera desde entonces, porque era demasiado frágil para estar expuesta, pero que en ese cuarto nuevo y verde se sentía exactamente en el lugar donde debía estar. Y me senté en esa butaca, con la luz del patio interior entrando por la ventana y el olor del nogal y el bordado en las manos. Y tuve por primera vez en mucho tiempo esa sensación particular de estar exactamente donde uno debe estar. Dolores vino a visitarme en julio. Era la primera vez que venía a Bogotá desde antes de la pandemia, y cuando entró a la casa y vio el cuarto verde y las paredes con los bordados y la Singer en su lugar en la sala y la Singer y yo juntas como siempre, se quedó un momento mirando todo con esa expresión de alguien que está viendo el resultado de algo que ayudó a construir aunque desde lejos. Me dijo, «Quedó bien, Remedios. Todo quedó bien. Le hice tinto». Nos sentamos en la sala y hablamos durante horas, como hacen las hermanas que se conocen desde antes de tener palabras para nombrar las cosas, hablando de Fernando y de nuestra madre, y de Manizales, y de todo lo que había pasado, y de todo lo que podía pasar todavía, con esa mezcla de pasado y futuro que tienen las conversaciones entre las personas que se quieren bien. Le pregunté a Dolores en algún momento de esa tarde si había hecho bien en no proceder con la denuncia penal contra Marcela. Me dijo que eso era una decisión que solo yo podía tomar y que dependía de lo que yo quisiera que esa historia fuera, no de lo que fuera más legalmente posible. Le dije que había decidido no hacerlo porque tenía a Sebastián en el medio y porque las acciones penales tienen una manera de convertirse en el centro de todo lo que viene después. Y yo no quería que lo que venía después en mi relación con mi hijo estuviera centrado en eso, sino en lo que habíamos empezado a construir desde esa mañana, larga y fría. Dolores dijo que le parecía bien. Me dijo algo que guardé en el lugar donde guardo las cosas importantes. Remedios, vos usaste la ley como lo que es, una herramienta. La usaste cuando la necesitabas y la dejaste cuando ya no la necesitabas. Eso es exactamente para lo que sirve. Hay una tarde de octubre que guardo como el momento en que supe que había llegado a otro lado. Era un viernes de grupo. Estaba bordando en la sede comunal de la carrera 10ª con las otras artesanas, y una de ellas, una señora de 70 años que se llamaba Amparo y que hacía punto de cruz con una precisión que me dejaba sin palabras, me preguntó cómo había aprendido a bordar. Le conté de mi madre y la Singer de Manizales y las tardes de la infancia con el sonido de la máquina de fondo.
Le conté de Fernando que murió antes de tiempo y de Sebastián que crecí cosiendo vestidos de novia para que tuviera útiles y pasaje y ropa, que no se notara de lejos que era del mercado de las pulgas. Le conté de esa mañana de la cerradura y de la carpeta de documentos y de la única llamada. Y mientras contaba, mientras las palabras salían con esa fluidez que tienen las historias, cuando finalmente uno se da permiso de contarlas completas, vi en la cara de Amparo y de las otras mujeres que escuchaban algo que yo reconocí porque lo había sentido cuando alguien más me lo daba. Atención genuina, reconocimiento verdadero, la mirada de quien ve a otro como persona completa y no como función. Y en ese momento supe que había cruzado a algún lado diferente, no porque las cosas fueran perfectas, que no lo eran, sino porque yo estaba sentada en ese lugar, con mi bordado en las manos y mi historia en la boca, y me bastaba. Me bastaba de una manera que no había tenido nada que ver con resignación, sino con algo más difícil de conseguir y más valioso cuando se consigue: plenitud. Tengo 65 años. Soy modista y bordadeira y artesana del grupo de los viernes y dueña del cuarto verde con la butaca junto a la ventana. Soy viuda de Fernando y madre de Sebastián y propietaria de esta casa de Chapinero, donde la singer de mi madre lleva décadas haciendo su trabajo en la sala junto a la ventana que da a la calle. Soy la mujer que amanecí sin llave en mi propia puerta y que hice una sola llamada y que en menos de una hora tenía los documentos en la mano y la verdad en el lugar que le correspondía. Aprendí a lo largo de todos estos años y con más claridad en estos últimos meses que las cosas que uno construye con las manos tienen una solidez que no depende de que los demás las reconozcan, que la singer en la sala es testigo de 30 años de trabajo invisible que existió aunque nadie lo nombrara, que los documentos dicen la verdad aunque las personas no siempre quieran escucharla. Aprendí que hay una sola llamada para cada situación difícil si uno sabe a quién llamar, y que saber a quién llamar es el resultado de años de cultivar las relaciones que importan con la misma constancia con que uno cultiva cualquier otra cosa que vale la pena. Aprendí que el amor por un hijo no desaparece cuando ese hijo nos decepciona, sino que se transforma en algo más exigente y más honesto, en un amor que requiere que el otro crezca en lugar de un amor que lo protege de crecer. Aprendí que nunca es tarde para pintar una pared del color que a uno le gusta sin pedirle permiso a nadie. Y aprendí que la singer de mi madre, esa máquina de metal negro con el pedal de hierro y la aguja que enhebro todavía sin lentes, tiene más historia guardada que cualquier cerradura nueva que alguien pueda poner en mi puerta. Y que esa historia es mía y que eso nunca va a cambiar. Y con esto me despido por hoy, aunque despedirme no es lo que siento, porque siento que seguimos hablando. Que lo que hay entre ustedes y yo no termina aquí, sino que se pausa hasta la próxima vez que nos encontremos en otra historia. Pero antes de irme quiero pedirles algo de corazón. Y sé que me lo van a dar porque las personas que llegaron hasta aquí son personas que sienten y que piensan y que llevan adentro algo que esta historia tocó de alguna manera. Suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, porque les prometo que lo que viene trae una sorpresa que no se esperan, una de esas vueltas que da la vida que no se pueden inventar aunque uno quiera. Y si esta historia les llegó, si les hizo pensar en alguien, si les recordó algo que vivieron o algo que están viviendo ahora mismo, compartan este video con esa persona. A veces lo que alguien necesita no es un consejo ni una solución, sino saber que alguien más pasó por algo parecido y que tenía en el cajón del armario exactamente lo que necesitaba cuando llegó el momento. Y díganme en los comentarios, de corazón, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían llamado a la misma persona? ¿Habrían esperado más antes de actuar? ¿Habrían dicho algo diferente en la puerta esa mañana?
Cuéntenme todo. Yo leo cada comentario, cada palabra, desde acá en Bogotá, donde el tinto está listo y la Singer espera en la sala, y el bordado del viernes está en proceso, y el cuarto verde tiene la butaca junto a la ventana lista para la tarde. Les mando un abrazo enorme con todo el cariño del mundo, y nos vemos en el próximo relato.